Bueno, buenos días a todos. Vamos a comentar ya hoy la última sesión de DAX del mes de septiembre, 29 de septiembre de 2017. Y bueno, pues la verdad es que cerramos el mes con nuevos máximos mensuales, cerca también de los máximos anuales, ahora lo veremos, y cerca también de los máximos históricos del DAX. Si bien es cierto que los índices americanos llevan ya días haciendo, bueno, meses haciendo nuevos máximos históricos, el DAX tuvo una caída hasta los 11.800 aproximadamente en el verano, y desde aquí, bueno, pues parece que el precio ha querido poco a poco ir recuperando en estos 3 últimos meses la caída que tuvimos. Ahora lo veremos. Empezamos la sesión viendo un poquito pues el perfil de la sesión de ayer. Fijaros que, bueno, ayer fue una sesión alcista, un rango de casi unos 70 puntos, aunque tuvimos una pequeña corrección eh, durante la mañana, al inicio de sesión, el precio se fue hacia abajo. Una vez ya tocamos las zonas eh, donde el precio podía parar, se fueron hacia arriba, subida de casi pues 40 puntitos, y desde aquí el precio finalmente acabó en máximos, dejando unos nuevos máximos mensuales aquí arriba y dejando unos máximos también semanales. Fijaros el perfil de volumen, porque la parte más negociada del precio estuvo en el 85, como podéis ver en el perfil, tanto en volumen como en tiempo, y ayer se dejó una zona aquí en perfil bajo en el 12.702. Era una zona que tenía prevista de poder trabajarla durante esta mañana, al paso que el precio finalmente pues se ha quedado en un rango que ahora veremos bastante pequeño, aunque ha tenido un inicio de sesión bastante explosivo con una buena subida. Finalmente parece que no ha sido eh, lo que parecía ser una sesión súper alcista, y bueno, ahora veremos cómo el precio pues se ha quedado a pocos puntos, exactamente a 8 puntos de cerrar el gap que tenemos ya desde el mes de julio, pero de momento no lo ha hecho. Esto en cuanto al perfil. Luego, en cuanto a gráfico 60 minutos, 15 minutos, etcétera, pues fijaros, aquí tenemos por un lado el gráfico de 60 minutos. Ayer el precio, lo que comentábamos, durante el miércoles el precio estuvo intentando romper con fuerza todo lo que era el canal alcista y los máximos anteriores, y ayer pues lo consiguió, bajando a hacer un testeo en hora. Se ve bastante claro cómo se testearon estos volúmenes de aquí durante la primera parte de la sesión, y luego el precio ya se fue hacia arriba eh, con una fuerza pues bastante controlada, pero al final terminamos pues cerrando en máximos, y hoy el precio abierto justo en esa zona, lo veremos en 15 minutos, se ve más claro. Tenía pendiente de hacer este final de extensión 12.726 aproximadamente, que era el posible final de extensión. También tendríamos otro posible final de extensión, a ver si ya lo hicimos ayer, desde esta zona hasta aquí. Fijaros cómo el precio pues nos daba este cierre por encima del gap que teníamos pendiente. Bueno, esto lo veremos un poco más tarde. Lo que fue importante del día de ayer es que el precio, fijaros cómo utilizó en todo momento el pullback al canal, aunque hubo una rotura. Fijaros dónde cerró la vela, y la vela también cerró y estuvieron todo el rato por encima de los máximos que habíamos tenido el día anterior, es decir, el miércoles. Así que bueno, pues después de la subida de ayer, el precio ya abierto aquí arriba, hemos tenido un tirón hacia arriba con una vela con mucha mecha, pero fijaros cómo el precio ha acabado recogiendo. Lo veremos mejor en 15 minutos. Mirad, este ha sido la sesión de hoy. Fijaros, ha salido esta vela que se ha ido hasta los 12.743, saliendo desde los 12.714, 30 puntos de movimiento al alza. Y bueno, finalmente pues el precio, digamos que se ha quedado en este rango del 725 al 714, 11 puntitos de rango durante casi una hora y media, ¿de acuerdo? Teníamos zona de volumen aquí, fue el máximo de la zona de volumen de ayer. Esta fue la zona donde el precio bajó ayer a tocar todos estos volúmenes que teníamos aquí, el día 27, el miércoles, y luego teníamos también este volumen
que es donde he marcado la siguiente zona. Y luego teníamos ya el última zona, era esta de aquí, que ha sido donde el precio ha estado parando durante toda la apertura, que ahora veremos en 30 segundos, se ve un poquito más claro. Sesión muy tranquila, muy poco volumen, como podéis ver ya en el gráfico de 30 segundos, o en el gráfico de 1 minuto que os voy a poner también ahora. Este es el gráfico de 1 minuto, fijaros, estas puntas aquí de volumen y luego las caídas con también bastante volumen, esta vela que envuelve además toda esta vela de aquí, con lo cual bueno, pues después ya podéis ver que el precio se ha quedado entre el 33 y el 14 de máximo, pero la mayoría del tiempo hemos estado desde el 26 hasta el 14. Hay que tener en cuenta también estas bueno, velas de aquí. He estado esperando alguna rotura de esta zona con volumen, y fijaros que aparte de esta de aquí, que ha sido la vela donde se ha parado, ahora lo veremos en 30 segundos mucho más claro, aparte de esta, las siguientes velas no han tenido mucho volumen, por decir nulo volumen cada vez que se ha llegado aquí. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en 30 segundos, mucho más interesante a mi parecer. Mirad, esta ha sido la apertura aquí del futuro, muy poca contratación. Apertura aquí del contado, muy poca contratación también. Tenemos el gap pendiente de cerrar aún, aquí abajo 12.707. Lo mismo para el contado, pero hay que tener en cuenta que el contado tiene la apertura, que os lo voy a poner ahora, más hacia abajo, porque el cierre es a las 17:30. Este es el punto 12.704. La apertura ha sido en el 29, perdón, el 23. Eran 23 puntos respecto a los 7 puntos que hay desde la apertura del futuro. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque fijaros todas estas mechas que está dejando aquí el precio. Puede estar formando una sesión como la que formó durante el día del miércoles, ¿de acuerdo? Fijaros, subida con mucho volumen, ¿de acuerdo? Volumen muy bajo, y luego al final pues acaba bajando, pero tenemos aún pendiente de cerrar también este punto de aquí, este gap al 12.605. No tenemos noticias importantes, me parece, esta tarde que puedan hacer mover el precio. Solo tenemos declaraciones del Mario Draghi que podría mover, y luego tenemos declaraciones de Mark Carney, que es el gobernador de Inglaterra, pero en Estados Unidos no tenemos nada, ni incluso a las 2, que es cuando hay movimiento, solo tenemos el PIB de Canadá y ya está. Bueno, veremos a ver si con las palabras de Mario Draghi el precio quiere irse hacia abajo o no. Bueno, en cualquier caso, lo que comentábamos, fijaros como el precio ha abierto con un cierto volumen, 260 contratos, el clúster más alto, hasta que finalmente pues el precio ha tirado hacia arriba. Se intuía una apertura alcista, porque fijaros que al final todo este volumen de aquí ha sido rechazado con fuerza aquí abajo, ¿de acuerdo? Es decir, no hemos tenido la oferta que he testeado aquí abajo, no ha tenido soporte, con lo cual volvemos a recuperar, y fijaros como aquí ya el volumen se para bastante a la espera de que surja un poquito de demanda, y acaba saliendo aquí. Fijaros, primer clúster aquí arriba, volúmenes por encima de los 500 contratos, ya es algo. Segundo clúster, aquí ha bajado un poquito. Tercer clúster, aquí el volumen vuelve a subir con fuerza, no superamos los 500 contratos y deja el clúster arriba. Pero fijaros entonces lo que aparece, porque son en escasamente 2 velas, y la segunda con un poquito más de volumen, la que se come toda esta subida de aquí. Aquí ya ha entrado, por supuesto, estos dos iconos aquí, aparte de la flecha de atención, porque lo más lógico hubiera sido quizá buscar pues un nuevo impulso aquí abajo, pero la verdad es que no lo he buscado, porque cuando he visto la furia que llevaba el precio y que se ha comido toda esta parte de aquí, me han quitado las ganas. Ya lo hemos hecho bien, porque fijaros que al final el precio vuelve a retroceder hacia abajo, vuelve hacia la línea, hasta la zona, perdón, de apertura, y en esta zona de apertura sí que aparece un poquito más de volumen respecto a la apertura. Así que bueno,
Tenemos aquí el punto de parada y vemos a ver qué pasa aquí. El precio vuelve a subir, fijaros qué poca oferta hay, perdón, qué poco volumen hay, y cuando llegamos aquí arriba ya es el colmo del secado y el precio vuelve a caer con fuerza. He estado valorando tomar un corto aquí, pero al final me quedaba dentro otra vez del rango y quién sabe si no podían volver a romper, con lo cual no me salía tampoco a cuenta poner aquí un gran stop y la probabilidad de que cayera o que se quedara en un lateral por aquí arriba era alta, con lo cual he decidido no entrar. El precio vuelve a bajar, fijaros que aparece un poquito más de volumen respecto a las velas anteriores, volvemos a subir y ya entramos en este lateral y fijaros, las dos veces que llegan aquí abajo aparece un poquito más de volumen que respecto a las últimas velas que tenemos. Fijaros, tenemos todas estas velas por aquí, pero el precio no consigue romper, con lo cual hasta que el precio no rompa o bien esta zona de aquí o bien esta zona de aquí con fuerza, y que digo con fuerza, tendría que llegar al menos salir una vela con unos 500 contratos más, es difícil tomar cualquier operación aquí o aquí o aquí. Dejamos el precio ya en un lateral, lo que os comentaba, del 14 de mínimo que hemos tenido hasta el 32 y medio, son no ya los 20 puntos, y ya está. Esto es lo que ha sido la sesión de hoy, nada más. Hemos hecho bien en no tomar esta operación de aquí viendo la fortaleza que llevaba la bajada o la fuerza que llevaba. Hemos visto que el precio podía parar aquí, con lo cual esta subida aquí podía ser una simple corrección temporal del precio. También podíamos estar viendo tranquilamente esto de aquí. Al final no ha pasado nada, pero bueno, podría ser una zona de rotura. Y nada, dejamos ya la sesión de hoy, una sesión muy rara, muy tranquila, con muy poco rango, y nada, esperamos mañana, perdón, el lunes ya, empezando otra vez el mes de octubre, con noticias en el horizonte, a ver qué nos depara el DAX, ver si llegamos a los máximos históricos, que por cierto quería poneros este gráfico en 4 horas. Aquí está. Porque tal y como comentábamos estos días, el precio rompió toda esta zona de aquí, con lo cual era la última zona de volumen que teníamos. Y bueno, pues ahora ya solo quedaba ver cómo el precio podía lograr romper esta zona de aquí, que es la zona de cierre de gap, y dirigirse otra vez hacia los máximos históricos, o quizá pues volver a ver cómo el precio se toma un descanso y retrocede a buscar pues algún punto anterior. Continuamos teniendo este gap aquí grande que se puede ver, 12.276, continuamos teniendo este gap aquí, 12.593, y tenemos aún algún otro gap pendiente de cerrarse, que podría haber pues que el precio hiciera este retroceso. Fijaros el empuje que tomaron para subir el precio hasta esta zona. Fijaros qué poco está tomando, qué poco volumen le están poniendo para llevar el precio hacia arriba ahora. Esto puede ser una falta de oferta con fuerza, es decir, oferta agresiva. Podemos estar hablando de que bueno, pues la demanda poco a poco esté dando un poquito de caña. Veremos a ver cómo finalmente el precio llega a máximos, o ya digo, podríamos ver perfectamente una caída hasta estos niveles 12.600 después del cierre de gap. En todo caso, no nos avanzaremos a lo que puede hacer el mercado porque no es nuestro trabajo, así que nada, dejamos esto aquí, veremos si a la tarde operamos, y si no operamos ya, que tengáis un buen fin de semana, una buena sesión de trading, y nos vemos el lunes en un nuevo mes. Un saludo.